la representatividad, lo analógico, porque los arquitectos postmodernos se cansaron de ver analogías por todas partes, ¿okay? Si los arquitectos modernos se cansaron de ver lenguajes históricos, los postmodernos se cansaron de ver analogías. Entonces inventaron o entendieron este pretipo a partir de Gilles Deleuze. Entonces las tipologías eran estos estudios organizados de formas y función con el cual se iban componiendo edificios para representar un determinado contenido, y los arquitectos modernos van a usar esa misma teoría para hacer prototipos. Los arquitectos modernos van a usar esto, pero no para copiarlo, sino para generar nuevas tipologías. Pero esas nuevas tipologías recreadas se llaman prototipos, porque son totalmente novedosas. Por ejemplo, cuando ven la composición, este edificio de Sullivan, que es auditorio, hotel, tiendas de comercio, entonces todo eso lo tienen que insertar en estos usos mixtos. Entonces el catálogo de Bellas Artes no les sirve, porque son un catálogo muy estricto de funciones antiguas de esa época. Entonces el arquitecto moderno, con la irrupción de la tecnología y los cambios del modo de vida de las personas en las ciudades, no pueden usar este catálogo y no crean un catálogo nuevo, sino que crean prototipos. Entonces el reto de hoy es que ustedes creen el catálogo postmoderno. Entonces eso lo vamos a ver, porque ese catálogo les va a servir para componer y no quedarse en el pretipo, ¿ok? Entonces vamos a seguir viendo el prototipo, que aquí hay un ejemplo. La Torre Pise es un prototipo. ¿Por qué? Porque el arquitecto está simplemente entendiendo cómo logra conciliar esos usos mixtos a través de ciertas formas que le son apropiadas a esos usos, ¿no? Y compone una cosa interesante, ¿verdad? Pero es un prototipo. O sea, no es tipología, no es un tipo, prototipo. O sea, un producto que se puede repetir como modelo. El concepto de la oficina y la circulación vertical, evidente, ¿no? Oficina, circulación vertical y la base funcional, comercial, etc. Entonces, prototipos. Habría que preguntarse después, con más calma, si un prototipo de tanto ser usado se convierte en un tipo, y es así, ¿ok? De tanto ser usado y extraído, obviamente los prototipos se hacen tipos, pero en un primer momento es algo innovador, ¿ok? Aquí está el post-tipo. ¿Qué es el post-tipo? Es una tipología, digamos que no respeta mucho la tradición de la cultura arquitectónica, es un poco irreverente y empieza a hacer como especie de mutaciones tipológicas, pero son interesantes. Entonces fíjense esta del Museo de Soumaya de Fernando Romero en México. ¿Qué hace? Nada, se enamora del Guggenheim de Wright y lo descompone y empieza a analizarlo. Que el Guggenheim de Wright de alguna manera se ha vuelto una especie de tipo, ¿no? Entonces lo descompone, y entonces aquí es donde entra el tema del parametricismo. ¿Para qué es el parametricismo? Para ver cómo diablos construyó esto, ¿ok? Entonces hay que usar la computadora y hay que hacer un estudio paramétrico para ver cómo lo despiezo y luego pueda llevarse a cabo, ¿ok? Entonces aquí está el post-tipo. Y fíjense cómo que evidentemente el edificio expresa esas morfemas de Wright. La rampa, miren, no es la misma rampa de Wright, es otra rampa, pero ahí están las sensaciones que quería transmitir. La rampa central que se va bifurcando, la experiencia del centro ese del caracol, y luego el tránsito por esa rampa. Ajá. Viene ahora otro término, el contratipo. El posttipo es como una interpretación personal de una tipología personal. ¿Qué es el contratipo? Es aquel que comienza con un tipo, pero lo va a desintegrar completamente y ya no va a haber ningún tipo ahí. Ya no se puede reconocer. Esto es mucho más valioso que el pretipo, porque en el pretipo uso variables y formas y ya y compongo. Pero en el posttipo hay un pensamiento sobre la tipología y una transformación de la tipología hasta que la desaparezco de tantas operaciones formales a las que lo someto. Este es un proyecto de Ricardo Malachowski, de esa dinastía de arquitectos
que han fundado la cultura arquitectónica en Lima. Entonces es un proyecto de vivienda, pero fíjense, ya no se parece ni a la unidad habitacional, ni se parece a un cubo, ya no sé. Entonces esto es el contratipo y es positivo, porque propone un discurso nuevo. Ahora, hay un contratipo negativo. ¿Qué es el contratipo negativo? Que yo descompongo las unidades, pero no propongo nada. Recuerden lo que dijo, bueno, no voy a regresar tan lejos. No propongo nada. ¿En qué sentido? Que Gilles Deleuze decía, si tú te das que del caos no salga un germen, te consumió el proceso. Tiene que salir un germen del caos. Entonces aquí no sale ningún germen. ¿Por qué? Porque cuando trato de ver que esto es una serie de elementos dispuestos resolviendo un problema, un encargo, trato de buscarle el discurso y es una repetición de elementos que no logro darles una unidad. Si yo no logro darle una unidad y un sentido, ya estamos fallando en uno de los elementos fundamentales de la creación proyectual y arquitectónica, que es la Gestalt. O sea, el ser humano comprende las cosas en unidades claras. Si yo le doy algo que no se puede convertir en una unidad, le provoco un estrés. Aunque aquí alguien pueda disfrutar, el edificio es anómico. ¿Qué significa anómico? Que en el fondo no tiene forma. O sea, es una disposición de elementos más o menos al azar, jugando a resolver problemas tácticos, inmediatos, pero que no me lleva quizás a ninguna cosa, a ninguna comprensión del habitar de este edificio. Inclusive tiene problemas porque a veces si yo me pierdo en un centro comercial no funciona mucho. Entonces, bueno, este es el contratipo negativo. Lo lamento por los Real Plaza, pero a mí me parece, en mi opinión muy personal, que son así. Hasta que alguien encuentre la postura teórica de esos proyectos. Entonces, y está el más quizá usado, pero también nocivo, el estereotipo, que son las franquicias, que repito, los McDonald's, los diferentes cadenas alimenticias, etcétera, redes, son estereotipos. Y esto es lo que decía Gilles Deleuze: no te dejes atrapar por esto, porque ni por la disolución de la forma que presenta el contratipo negativo. O sea, busca alternativas que te lleven a un contratipo positivo, a un posttipo, incluso al prototipo. Si quieres ser moderno, pues seas prototipos. O el pretipo, que yo lo puedo odiar mucho, pero es bueno. Entonces, ustedes como arquitectos, cuando empiecen a analizar su caso de estudio, su lugar, su tema, van a decidir qué postura teórica asumir. Esta, pretípica, prototípica, prototipo, posttipo, contratipo, positivo. No hagan el negativo ni hagan estereotipos, por favor. Entonces, eso es un poco lo que se ha hablado del tipo a partir de Gilles Deleuze. Y bueno, aquí están ya las conclusiones, diferencias de tipo modelo, que en Rossi la serie formal involucra al edificio y a la morfología urbana, que las series tipológicas son muchas, son variadas, y que a partir de esos filósofos contemporáneos tenemos nuestras nuevas visiones para entender la tipología. Y esto nos abre un mundo teórico, porque entonces podemos tomar, el tipo ya no es una repetición historicista de una propuesta, se puede mirar desde muchos puntos de vista. Entonces ya no es una visión aburrida como verían los modernos, es una visión donde tú puedes explotarlo de diferentes maneras. Entonces, bueno, esto es un poco el concepto, y hay que partir de su análisis diagramático, pero esa charla no es para hoy. Entonces, ahora sí, con esto culmino.